Esta es la clase del carácter de Dios y hemos visto algunos nombres y vamos a ver algunos más hoy día que no nos hemos podido ver la anterior semana. Hemos visto el Elohim y el Olam. Y hoy día vamos a ver el nombre propio de Dios, Yahvé o Yahvá o Jehová Elohim. Esos son los nombres que vamos a estudiar mientras el folleto sigue circulando. Entonces oremos. Padre, te agradezco hoy día por esta oportunidad que tenemos de aprender más de ti, de ver la revelación de ti en tus nombres que has escrito en las Escrituras. Y oro mientras tú te has revelado a aquellos en las Escrituras, también te revelas a nosotros hoy como el Dios que quiere intimidad en nuestra relación con nosotros. El Dios que es eterno y que siempre va a existir, el Creador, el que existió desde el principio y eternamente. Hoy día te agradecemos, Padre, que entendemos y recibimos la revelación de Jesucristo como el cumplimiento de tu nombre en el Antiguo Testamento, cuando viene en el Nuevo Testamento, y oramos en todo lo que hacemos en este lugar, que tu voluntad sea y que abras nuestros corazones y siembra la palabra, Señor, para que produzca fruto en cada lugar y para que traigamos a las personas en cada nación, en todo el mundo, por las palabras que tú has hablado y las palabras que has escrito. Gracias, te agradecemos, Señor. Y todos decimos amén. Quiero que todos digan esto. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Ahora, piense un momento en esto. No estamos diciendo algo y repitiendo lo que yo les digo. ¿Cómo ha sido Dios bueno para ti? Quiero que tomes 15 segundos en este momento donde tú estás. ¿Cómo Dios ha sido bueno contigo? Por los 15 segundos no es mucho. Piensa las tres primeras cosas en 15 segundos. Ahora, quiero que lo digas otra vez. Dios es un buen Dios. Ahora, yo te he dicho la anterior semana, cuando comenzamos esta clase, que al estudiar el carácter de Dios, entendemos que Dios es un Dios bueno y siempre ha sido y siempre va a ser un buen Dios. Lo bueno viene de Dios, lo malo viene del diablo, amén. Y, y eso es algo muy directo. Así yo voy a ser directo con ustedes. Si es algo malo, Dios ha hecho esto, no tienes que preguntarme a mí, porque ya te he dicho, no viene de Dios. Esta mañana vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto la anterior semana. Hemos visto el nombre El, Elohim y el Olam la anterior semana. La anterior semana hemos hablado acerca de que Él es el Dios que es poderoso, soberano y poderoso. Y Elohim es el primer nombre encontrado de Dios en la Escritura. Y he encontrado una referencia esta mañana o esta semana y han puesto en toda la Biblia los nombres de Dios, los nombres hebreos de Dios, y pusieron los nombres en castellano. Entonces cada vez que yo veo, digo, qué tremendo. Dios se ha revelado desde el principio. En el principio Dios creó, dice Elohim creó. Ahí se refiere a Él como Elohim. En el primer capítulo de Génesis, alabado sea Dios, el que ha creado. Es el primer nombre que se encuentra en la Escritura, el creador, el diseñador. Y también Elohim es la forma plural de Él. Entonces quiere decir los Dios. Elohim, vemos la Trinidad, el ministerio o el misterio de la Trinidad en ese término. Y hemos hablado la anterior semana que hay en hebreo menos palabras que las que tenemos en nuestros lenguajes occidentales y tenemos que ir rápidamente antes de describir una sola palabra que ellos nos dan en los nombres de Dios. Entonces, es traducido de distintas maneras. Elohim es la forma plural de Dios. También hemos aprendido la anterior semana que Elohim es derivado de la palabra Alá, que quiere decir venir al pacto o jurar el pacto. Y esas cosas tienen que estar en tus apuntes de la anterior semana. Y Dios es un Dios de pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y estableció su pacto con Abraham. Y hemos hablado de Noé. Y Dios destruyó el resto de la humanidad, pero salvó a Noé y su familia. Y Noé se agarró de esa palabra en todas las circunstancias y persecuciones que él sufrió al construir el arca. Y él se agarró de la palabra de Dios y él entendió que Dios hizo lo que prometió. Él hizo y lo apartó
y obró en su favor. Y el último que hemos visto la anterior semana es el Olam, que literalmente quiere decir el Dios de la edad o el Dios del tiempo. Olam quiere decir tiempo, el Dios, y se traduce el Dios eterno, el Dios eterno. Y de ahí continuamos hoy y vamos a ver el siguiente término en la escritura para Dios, y ese es el término Yahvé. Y nosotros pronunciamos Yahvé en nuestro idioma, en castellano, pero la transliteración del hebreo, la transliteración quiere decir que tomamos las letras del hebreo y las reemplazamos por las letras del castellano. Y si hacemos eso, el término Yahvé es actualmente, es una Yod, que es una Y, G, que es H, y Vau, que es W o V dentilabial, y H. Y no sabemos exactamente cómo se pronuncia. Entonces, la última letra es G, es igual que la segunda letra, que es H, Yaha o Yabah. Entonces, Yavá, pronunciamos así. Entonces, en nuestro idioma hemos aceptado como Yahvé. Y eso es lo que vamos a estudiar aquí. Entonces, ahí vamos a ir. Veamos la escritura esta mañana en Éxodo capítulo 3, verso 3 al 15. Voy a leer y voy a cambiar esos nombres que aparecen en nuestra escritura con los nombres hebreos. Y voy a decir Yahvé cuando llegue al nombre de Dios, y vamos a continuar así. Y vamos a ver cómo Dios se ha revelado a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 3, empezamos con el verso 3. Y Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Elohim. Lo llamó, en sus Biblias van a ver la palabra Jehová en lugar de Yahvé. Entonces, si tú ves Jehová, entonces se refieren al nombre propio de Dios, Yahvé. Entonces, ¿qué tienes por Elohim? Dios. No es Señor, es Dios. Elohim se refiere a Dios. Elohim es escrito en tu Biblia y tú puedes estudiar el término Dios. Y si no los ves en mayúsculas, entiendes que se trata el término Elohim. Mientras continuamos. Y Jehová vio que él iba a verlo, llamó Elohim en medio de la zarza y dijo Moisés, y Moisés ella respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Y ahí tenemos la palabra Dios. Y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego Yahvé: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Elohim: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Elohim: he aquí que llevo a los hijos de Israel, y les digo: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren cuál es su nombre, que les responderé. Ahora, ¿tú piensas que cuando él le dijo el Dios de vuestros padres, el Elohim de vuestros padres, ellos sabían el nombre? Pero los israelitas estaban probando si Moisés había sido enviado de Dios o no. Si tú no conoces su nombre, en este caso, y no conoces su nombre, no conoces el carácter, no conoces el pacto él ha establecido con nuestro pueblo. ¿Quién crees que eres tratando de liderizarnos si no sabes quién eres Dios? ¿Quién te ha enviado?
Entonces Moisés dice, ¿qué les voy a decir? Y Elohim dijo a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué dice en tu Biblia? Yo soy, yo soy, yo soy el que existe. La palabra hebrea que vemos ahí es Javá, y de ahí viene Yahvé, Yahvá. Yo soy el que ha existido en el tiempo, aquel que ha existido desde el principio. Entonces dice, yo soy el que soy. Cuando Dios dice yo soy, se está llamando a sí mismo por el nombre que nosotros nos referimos a Él a través de los siglos. Entonces Dios es el Dios de esta era, el creador del universo. Él es el que hace pacto con sus hijos, con los hijos de Israel. Entonces dice, además dijo Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por los siglos de los siglos. Entonces Dios se revela como Yahvé a Moisés. Y cuando lo vemos hablar, y cuando lo vemos, una de las cosas que queremos entender cuando vemos el nombre de Yahvé, el nombre propio de Dios, es que no se había usado siquiera en el primer capítulo de Génesis. Ese nombre no se usa. No llegamos a ese nombre hasta que hay una interacción personal entre Dios y el hombre. Entonces vayamos a Génesis 2 y les voy a mostrar lo que estoy hablando. Génesis capítulo 2, verso 4. Veamos desde el verso 3. Y ahí se usa la palabra Elohim. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados en el día de que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces vemos Yahvé Elohim es el Dios, el Señor Dios, el, el nombre propio de Dios. Y Dios, que es el término que usan para describir a los dioses, pero este es el Dios a quien servimos. Entonces, alguien me dé cuál es el sentido de lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir todo esto cuando salgamos de aquí? Voy a tratar de enseñar a alguien algo. Una de las cosas es que Dios se ha revelado a su pueblo por sus nombres y reveló su carácter. Y mientras nosotros vemos su carácter en los tres primeros nombres que hemos visto la anterior semana, es un Dios de cuidado, de protección, de compromiso, de pacto. Y hemos visto que Dios es responsable de que todo ocurrió en la tierra y Él tiene una autoridad suprema y nada se compara a la autoridad de Dios. Y Él se está revelando como Yahvé y Él se está revelando como aquel que es, que era y que ha de ser. Entonces cuando decimos que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, estamos diciendo que Él es el Señor y Él no cambia. Estamos viendo y diciendo que Dios es todopoderoso y Él se ha puesto en la posición de completamente controlar todo lo que pasa en tu vida. Ahora, al decir esto, vamos a ver que Dios ha puesto ciertas condiciones en esto, porque no queremos entrar en la teología del golpe en la boca, donde Dios tiene un teclado y en lugar de la tecla Enter dice golpear y está buscando si haces algo estúpido, viene y te golpea. No vamos a ver a Dios de esa manera. Entonces vamos a darnos la vuelta y vamos a ver lo que Dios ha querido que veamos en su carácter. Ahora veamos número 2 en tu folleto. Yahvé es el nombre propio del Dios de Israel y se deriva de la palabra hebrea Javá, que quiere decir ser o hacerse. Jehová es un derivativo de la palabra Yahvé, usando los sonidos de las vocales de Adonai y reemplazando las consonantes YHWH. Y yo te he dicho la anterior semana, y voy a repetir, en el hebreo, las escrituras que fueron escritas originalmente no tienen vocales, solo consonantes. Entonces se habla con lo que tú ves aquí. Hay muchas maneras y teorías de lo que se puede pronunciar YHWH. Podemos poner miles de combinaciones combinando esas consonantes con las vocales. Con las 5 vocales podemos tener 600 combinaciones por lo menos.
Pero cuando estudiaron esto, hemos visto que los masoretes pusieron los puntos para los sonidos de las vocales en el lenguaje hebreo para que sea hablado. Y aquí es lo que hemos aprendido. Y ahí vemos que lo llamamos Yahvé o Yahvá. Es lo que han hecho con Adonai. Han puesto los sonidos de las vocales y reemplazado las consonantes YHWH. Y usaron los sonidos de las vocales. Ahora, cuando la escritura santa es leída en las sinagogas, nunca dicen el nombre, nunca mencionan el nombre Yahvé, porque es considerado usar el nombre en vano. Puede sonar legalista y eso es algo extraño, pero esa es su cultura. Y su cultura es, nosotros no tenemos esa clase de restricciones y no le damos tanto peso, pero en la cultura hebrea y en la fe judía, en la comunidad judía, le dan ese peso y se refieren a eso, y tú lo vas a ver, el nombre Yahvé es muy santo y ellos nunca lo pronuncian. En lugar, usan la palabra Hashem cuando leen la palabra Yahvé, y Hashem quiere decir literalmente el nombre. Ha es el nombre de él y Shem es el nombre. Y si tú escuchas leyendo las escrituras, ellos dicen Hashem o Adonai. Entonces nunca vas a escuchar que dicen Yahvé o Yahvá en ese caso. Muchas personas dicen el nombre Adonai cuando están leyendo el nombre Yahvé como respecto. Adonai quiere decir el Señor. En esencia están reemplazando el nombre con algo que es un término genérico del Señor, y de ahí vienen. En las traducciones dicen el Señor nuestro Dios, Jehová Elohim. Entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos viendo Adonai. Aún en las escrituras, ellos ponen Adonai para proteger el nombre, para que no se lo pronuncie. Entonces, otra vez estamos viendo, cuando el Señor dice en los 10 mandamientos, no vas a tomar el nombre de Dios en vano, y estas personas lo tomaron muy en serio. Y ni siquiera dices el nombre en las conversaciones, ni siquiera mencionas el nombre en la sinagoga. Yo digo, Señor, no decimos tu nombre en la iglesia. En las conversaciones hablamos, pero hay conversaciones medias vulgares, ahí no tenemos que mencionar ese nombre, y ahí interpretamos tomar el nombre de Dios en vano. Pero vamos más allá. Ellos han puesto gran énfasis en la reverencia del nombre de Dios. Ese es un poco de los antecedentes de los hebreos. Ahora veamos el número 4. Jehová Elohim es la combinación del nombre propio de Dios, Yahvé, y el término que quiere decir Dios, Elohim. Cuando tú lo ves escrito en tu Biblia, a veces lo encontramos en la escritura y quiere decir el Señor es Dios. Y una versión abreviada es el Señor Dios. Entonces, cuando tú ves en tu Biblia el Señor es Dios, entiende el Señor es Yahvé o Jehová, y Elohim es el término que es usado para significar Dios. Y tú ves esto. Y este es uno de los términos claves de nuestra enseñanza hoy. Y vamos a ir a la parte inspiratoria en la segunda sesión. Y tú vas a decir, oh, ¿qué es esto que estoy viendo? Y va a ser una explicación acerca de los antecedentes. No lastima a los hombres y mujeres de Dios que van a estar compartiendo a otros y van a estar impartiendo y saber qué están impartiendo y cuándo lo están impartiendo. No nos hace ningún daño escuchar aquí en el Instituto Bíblico y estamos aprendiendo esto para que podamos impresionar a las masas. No es el propósito. No estamos aquí con ese propósito. Estamos aprendiendo esto para que tengamos un entendimiento más grande de quién es Dios. Y cuando alguien viene de otro trasfondo o alguien judío, nosotros podemos decirle, ustedes, y puedes hacerle esta pregunta, yo he escuchado que se dice que ustedes respetan el nombre tanto que nunca lo mencionan. Y ellos te van a decir, sí, así lo hacemos. Y tú no sabrías eso si no te sientas en esta clase, si no vienes al Instituto Bíblico a tomar estas clases. Entonces, si nosotros vamos al siguiente, esto nos dice por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo. Ahora, lo que vamos a ver es que Dios se revela a Dios, el nombre propio de Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento, y lo hemos cambiado a Yahvá, y ponemos una J ahí, o Jehová,
De ahí viene la palabra Jehová. Y vamos a ver que Jehová, ¿quién era? Era Jesucristo. Y vamos a aprender que el nombre hebreo de Jesús es Yeshua. Y es la combinación de Dios, Yahvé o Yahweh, y Shua, el Redentor. El verbo dice el redimir. Yo estoy adelantándome. Entonces Jesús era el cumplimiento. Cada vez que el nombre de Dios y el carácter de Dios fue expresado en el Antiguo Testamento, tú vas a recibir eso en la segunda sesión y te vas a admirar. Y vas a decir, esto realmente vale la pena venir a clase y estar despierto en las clases y estoy feliz de estar aquí. Entonces, veamos aquí en el número 4. Jehová se refiere como Jehová Elohim exclusivamente en el recuento de Adán y Eva en Génesis 2.4 hasta Génesis 3.23. Génesis 2.4 es la primera vez que la palabra Yahvé se usa en la escritura. Y cuando decimos Jehová Elohim, cuando digo Yahweh o Yahvá, Jehová, Yahvá y Yahweh es lo mismo. Es nuestro intento de pronunciar esas consonantes. Entonces no se confundan, estamos hablando del mismo término. Y va a ver esto en el examen de medio turno, que estos 3 nombres se refieren a lo mismo y la respuesta es sí. Entonces ya tienes una pregunta respondida. Son los mismos términos. Génesis 2.4 es la primera vez que el nombre Yahvé es mencionado. Vayamos a Génesis 2.4 y vamos a hablar acerca de esto. Dice, en el verso 3 dice, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, veamos en el verso 4. Ahora voy a leer leyendo los nombres que aparecen en su Biblia para que ustedes puedan seguirme con facilidad. Verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios. ¿A quién se refiere Jehová Dios? ¿Cuál es la combinación Jehová Dios? Yahvé Elohim. Jehová es el nombre propio y Elohim es Dios. Hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Aquí está otra vez Yahvé Elohim. Y no había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios, Yahvé Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, Yahvé Elohim, que plantó el jardín del Edén en el huerto, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, lo que estamos viendo en Génesis capítulo 2 hasta Génesis 3.23, vemos que Dios se revela a Adán y Eva, a su creación, como el Señor su Dios, y Él está estableciendo este nombre, y Él se está estableciendo a sí mismo como un Dios personal, y se revela a ellos, no solo a la creación. Si tú ves en Génesis 1, es solo Elohim, 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 Él creó, Él creó, Él creó. Ahora, cuando vemos por primera vez en el capítulo 2, cuando viene a interactuar con la gente que Él creó, cuando Él viene a tener una relación con el hombre, Él se revela a sí mismo como, este es mi nombre propio. Ahora, alguien puede llamarme hombre, joven o muchacho. Hey, muchacho, venga aquí, usted venga. No es algo personal. No es un nombre personal. Cuando alguien dice Mark, me llaman por mi nombre propio y llama mi atención. Si yo estoy aquí con un grupo de varones, ustedes hombres vengan aquí, yo no voy a hacerme presente, pero si alguien me dice Mark, y si dicen específicamente Mark, por favor, ¿podrías venir aquí? Y yo sé que me están hablando a mí, entonces yo sé que me están llamando. Es en la misma manera cuando nosotros invocamos al Señor, no invocamos a cualquier Dios, no invocamos a Buda, no invocamos a miles de dioses en la religión hindú. Estamos invocando a Yahvé, el Señor nuestro Dios. Y cuando llamamos su nombre, llamamos su atención. Si alguien llama tu nombre y tú vas ahí, pero si tú dices Dios, y no estoy entrando en una manera legalista o ritual, yo digo que Dios se reveló a sí mismo a través de su nombre para que lo puedan ver, que Dios es un Dios personal. No es cualquier Dios, no es alguien en el cielo. Este es Yahvé, el que es, el que era y el que va a venir. Entonces, cuando nosotros vemos eso,
podemos entender un poco más de eso, cómo Dios se ha personalizado y ha personalizado su relación. Y cuando vemos su carácter, al ver Yahvé, ¿qué vemos? ¿Qué característica vemos ahí? Que Dios es un Dios personal, es un Dios de una relación íntima. Entonces, cuando vemos el término Yahvé, vemos que Dios se revela. Parte de su carácter se ha sido revelado. Dios es revelado en Adán y Eva, en su creación en este tiempo. Entonces, mientras vamos en número 5, dice, la revelación del carácter de Dios a través de sus nombres se vivifica cuando examinamos las escrituras que nos cuentan acerca de Jehová. Ahora, Jehová es el nombre Yahvé. Y cuando examinamos las escrituras, ¿ustedes están listos con sus Biblias hoy? No es diferente. Vamos a ver humo salir de las páginas cuando acabemos con esto. Entonces, veamos en Levítico 11, versos 44 y 45. Levíticos es el tercer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y si tú tienes la misma Biblia, es la página 85, pero probablemente no. Levítico 11, verso 44. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo soy Yahvé, vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os trajo de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El Señor se revela a sí mismo como un Dios santo. Y cuando nosotros hablamos en nuestros círculos a veces y vemos a las personas hablan de santidad, ser santos, Dios nos ha dado el mandamiento en Levítico de ser santo, porque Él es santo. Y cuando las personas dicen, tú eres una persona santa, dicen, no, 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 yo soy un pecador pobre y sucio. Eras un pecador pobre y sucio, pero has sido redimido. Yo estoy viendo una canción y me acordaba de una canción, de un himno. Redimido soy y estoy en la tierra prometida. La poderosa sangre me lavó y puedo ir al trono para cantar la canción de los redimidos. Y me puse a pensar en eso desde el punto de vista teológico. Somos redimidos y estamos en la tierra ahora. Estás sentado ahí redimido donde estás ahora. Y estamos mirando al futuro, a la tierra prometida del cielo y el tiempo que vamos a pasar ahí. Pero también sabemos que Dios nos ha redimido aquí donde estamos. Jesús murió entonces para que nosotros seamos redimidos ahora y no tenemos que esperar nada ni sufrir nada. Y toda la persecución que Satanás iba a traer y las personas van a tratar de perseguirnos. Cuando nosotros vemos las canciones que cantamos, tenemos que ver las letras. Y les digo esto a los estudiantes de adoración. Y cuando yo escojo canciones, veamos la letra de esta canción. Si alguien quiere cantar una canción y todo lo que dice está en contra de lo que la palabra de Dios dice, pero es una canción bonita, mi abuela que la cantaba, tienes que pensar en eso. ¿Y a dónde estás llevando? ¿Qué clase de teología estás esparciendo desde el púlpito, desde adelante? No importa si tiene buena melodía o armonía. Somos redimidos y estoy en la tierra prometida. Y dice que seamos santos porque Él es santo. Entonces aquí tenemos, Dios es santo. Él dice que nosotros seamos santos. ¿Tú crees que podemos ser santos ahora en la tierra? Y tú sabes, yo vengo de un trasfondo donde las reglas eran muy estrictas en cuanto a la santidad y me causó mucha rebeldía a mi familia, a mis hermanos y a mí mismo. Entonces, de alguna u otra manera, pero nosotros vemos y decimos, ¿cómo podemos ser santos? Esto es muy difícil. Pero nosotros nunca teníamos la revelación de que Dios es un Dios santo y que vive en nosotros y que también podemos ser santos nosotros. Y esta es una de las características, cómo Dios se revela. Es una de las características de Dios. Dice que Jehová es santo. Veamos la letra B. Ama la justicia y aborrece la maldad. Vayamos al Salmo 45, verso 7.
Salmo 45, verso 7. Vamos a recibir los nombres de Dios. Y voy a ver la referencia acá. Verso 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Elohim, el Elohim tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, Dios ama la justicia y aborrece la maldad. Hemos visto que Dios es santo en Levíticos y también Dios ama la justicia y nos dice que podemos ser santos. Si Él ama la justicia, Él va a hacer que nosotros seamos justos. Él va a hacer el camino, Él va a abrir el camino para que seamos justos. Y el camino que Él ha abierto para que nosotros nos convertamos en justos es que dio a su único Hijo para quitar los pecados del mundo, limpiarnos, y todo aquel que cree en Él y lo acepte y recibe esa limpieza con la sangre de Jesús, pueden ser justos, y porque Él es justo, y ser santos como Él es santo. Y cuando vemos los nombres, dice Dios, tú eres Dios, dice Elohim, tú eres Elohim. Está hablando el Dios de dioses y nosotros sabemos que se refiere a Yahvé, el nombre propio, el nombre de Dios. Entonces, ¿qué dice en Jueces 10:16? Vayamos a Jueces. Está después de Deuteronomio, después de Josué, quiero decir. Jueces capítulo 10. Veamos el verso 16. Jueces 10, verso 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ahora, cuando vemos eso, vemos los nombres que son usados. Decimos, Señor, ¿qué nombre estás usando aquí? Y dice, y quitaron los dioses ajenos y sirvieron a Yahvé, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces Dios se angustia por su pueblo. Dios se angustió por el pueblo de Israel porque estaban afligidos, cuando se apartaron de Dios y buscaron otros dioses. Entonces sirvieron a los ídolos. Dios se angustió por su pueblo. Y ahora tú sabes, una de las características mientras tú vemos aquí, sabemos que Él es santo y Él ama la justicia y aborrece la maldad. En el antiguo pacto había serias consecuencias por caminar en maldad. Con mi esposa estábamos compartiendo con mis hijos y le estábamos diciendo en forma de broma, tú sabes que en el Antiguo Testamento, en la ley, si hubiera sido traída otra vez, si los hijos son rebeldes, llévenlos a las puertas de la ciudad y apedréenlos. No hemos hecho eso a nuestros hijos y decimos, sí, gracias papi, gracias mami. Pero la ira de Dios sobre la injusticia en el antiguo pacto era muy severa. ¿Y cuánta más severa puede ser de quitarte la vida? Entonces Dios ama la justicia y aborrece la maldad. Y estamos agradecidos que somos redimidos, que vivimos bajo la gracia y por el sacrificio de Jesús no tenemos que pasar por estos ritos. Pero cuando miramos hacia atrás en los tiempos que Dios bendijo a su pueblo y cuando les ministraba a su pueblo, ¿qué estaban haciendo su pueblo? Estaban obedeciendo, estaban caminando en justicia y ellos limpiaron el campamento de toda injusticia, de todo ídolo y servían a Dios y hacían lo que Dios les decía. Entonces, una de las cosas que constantemente viene, y cuando yo pienso en justicia, cuando pienso en santidad, es obediencia. La obediencia a lo que Dios nos ha dicho. Una vez más, no te voy a llevar por la ruta del legalismo y así, no hagas esto, no hagas esto, no hagas el otro. Aprendamos a hacer lo que dice la palabra y nos esforcemos y que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Si hacemos lo que Él dice que hagamos, no nos preocupemos por lo que no hagamos. Es muy simple si tú tienes el fruto del Espíritu operando en tu vida y aquellas cosas que son contrarias van a ser quitadas de tu vida. Y si piensa en esto, Él se angustia. Dios es nuestro Padre. Tú, como padre, y yo sé que hay algunos padres aquí y han experimentado esto. ¿Alguna vez se te ha revelado tu hijo? ¿Se ha revelado, se ha apartado de Dios, se ha apartado de ti? No es diferente
el sentimiento, la angustia. Yo no me puedo imaginar cuando mis hijos no hacen lo que yo les digo que hagan, me molesta y nos enojamos. Y tú puedes preguntarles, yo no me enojo demasiado, pero han habido momentos en los cuales yo estaba más enojado que otros. Si a veces ellos vienen y me dicen, papá, yo no voy a hacer lo que tú dices, no me importa lo que tú me dices, no voy a hacer nada lo que tú me dices. Mi corazón se quebrantaría. Oh, la angustia que viene con una situación como esa, entendiendo que Dios está en la misma categoría, Él se preocupa. Tú haces lo mismo hacia Dios. Cuando Dios se revela como tu Padre y dice que Él se angustia sobre su pueblo, Él se angustia sobre su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Cada persona que quiere venir en relación y cada persona a la cual tú vas a ir a ministrar en las misiones, como pastor y vas a ministrar en tu vecindario, cada persona, Dios se angustia sobre cada persona que no están haciendo su voluntad. Entonces cuando nosotros pensamos, y yo me acuerdo de joven, yo he angustiado a mis padres, a mi familia. Y lo que yo vi, y yo vi su ira, porque era el resultado de la angustia que tenían por mí. Era la ira que ellos tenían. Estaba dirigida hacia mí por buenas razones. Y si tus hijos hacen cosas tontas, los padres se angustian. Cuando nosotros regresamos a Dios, muchas veces yo sé como padre que estoy aprendiendo y digo, Señor, ayúdame a mostrar la gracia y mostrarles la misericordia que tú me muestras a mí cuando yo fallo. No es fácil. Entonces Dios es y va a ser y siempre será. Y Mark no es. Y yo voy a estar con él, pero yo no estaba junto con él siempre. Entonces digo, ayúdame a responder a mis hijos de la misma manera que tú me respondes a mí. Cuando yo me angustio por las cosas que hace mal, ayúdame a no responder de mala manera, sino con misericordia, amor. Y mis hijos lo han hecho otras veces. Y yo he actuado con misericordia y gracia a mis hijos. Mis hijos me han pedido, Padre, ¿nos podrías levantar el castigo que nos tienes para no dejarnos salir de casa? Y yo dije, sí. En una hora o dos estaban ahí golpeándose. Yo no sé qué les pasa cuando estaban golpeándose. ¿De dónde vienen estos? ¿Son extraterrestres? Ahí están golpeándose. ¿Qué les pasa? Pero después de un par de horas, yo digo, oh papi, quizás ha sido irracional de castigarnos. ¿Nos puedes perdonar? Y el tiempo hace que el enojo se me pasa. Ellos esperan un momento y dicen, yo si no les digo, les duplico. En los 6 meses se va a convertir 1 año que van a estar en la casa. Pero eso no pasa en mi casa. Entonces yo les perdono el castigo y digo, Señor, ayúdame a disciplinar a mis hijos de manera correcta. Hablamos todavía del carácter de Dios y como padre, y no estamos todavía ahí, pero uno de esos días vas a tener hijos y Dios se angustia por su pueblo, pero Él nos trata con misericordia y Él ha provisto un camino para que seamos justos otra vez. Yo a veces los castigo a mis hijos y cuando siguen el castigo ya están en justicia otra vez conmigo. Y Dios ha hecho de la misma manera. A veces nosotros nos apartamos de la protección de Dios, nos exponemos a los ataques del enemigo. Y es una de las cosas que hemos compartido la anterior semana. Dios es bueno y ha provisto un camino para que seamos buenos, santos, justos. Pero si nos apartamos de ello, entonces estamos escogiendo irnos de la protección de Dios. Dios desea hacer que su pueblo sea santo y justo con su propia justicia y santidad. Isaías 26:9. Isaías capítulo 26, verso 9. Y cuando encuentres eso, anda a Romanos capítulo 3. Vamos a regresar a Romanos, Isaías 26:9.
¿Cuántos de ustedes están leyendo el libro, Los Nombres de Dios? Ahora, si tú ves el libro, hay ciertas cosas que quiero decirte de él, y cuando regresemos en la segunda sesión vamos a compartir algunas cosas de las cosas que ya hemos compartido y vamos a ver las páginas donde están en este libro para el examen. Ahora, vayamos a Isaías, capítulo 26, verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche. En tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ahora, vayamos a Romanos capítulo 3. Cuando tus juicios vienen sobre la tierra, las personas aprenden justicia. Romanos 3, versos 24 y 25. Vayamos al verso 23. Todos hemos aprendido la ruta de Romanos. 23 al 25, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces vemos que Dios desea que nosotros seamos santos con su santidad y en su propia justicia, y de esto hemos hablado esta mañana. Hemos visto que Jesús es el sacrificio por nuestros pecados, en la cobertura de nuestros pecados. Él ha cubierto nuestros pecados y la justicia que Él es, nosotros somos. El pastor Bruce le estaba diciendo, yo me siento allá afuera y estoy escuchando ahí en la oficina las clases que están pasando ustedes. Entonces, boom, esto viene aquí. Y cuando yo vengo aquí, digo, yo escuché esto ayer, y vamos a conectar las cosas aquí y todo esto va a estar conectado. Y esto van a ver cuando nosotros volvamos a la segunda sesión. Nosotros sabemos que somos la justicia de Dios y la tarea que les dio el pastor es que escribas quién eres y tú no digas yo soy Juanito Pérez. Tú tienes que decir yo soy la justicia de Dios en Cristo redimido por la sangre del Cordero. Soy grandemente favorecido y en prosperidad porque estoy caminando en la verdad y estoy caminando en la luz de Dios. Un día estábamos sentados en la célula de entrenamiento un par de años atrás y la pregunta era ¿quién eres tú? Y nos hacen esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes han pasado por células de entrenamiento? Y la primera pregunta era ¿quién eres tú? Yo soy Mark Morgan y hago esto. Y soy estudiante y trabajo en la base aérea. ¿Ese es quién tú eres? ¿Sí? No es lo que estamos preguntando. Dice, y alguien entendió y dijo, después de los primeros y segundos, y dice, y él se introdujo, soy fulano de tal, soy un hombre de Dios tremendamente bendecido que va a hablar la palabra de Dios a todos aquellos con los que me encuentre disfrazado en el cuerpo de un albañil. Y yo he pensado que eso era bueno. Entonces dice, y yo estaba disfrazado en el cuerpo de un trabajador en la base aérea. Entonces, ¿quiénes somos? Sabemos que Jesús y la redención de Jesús nos ha dado la habilidad de decir quiénes somos, que somos santos y la justicia de Dios en Cristo. Somos sus escogidos porque lo hemos escogido a Él. Él nos ha escogido a nosotros hace mucho tiempo y nos ha dado la capacidad de recibirlo o rechazarlo. Vemos que su deseo es hacernos santos y justos. Ahora, letra E. Malaquías 3, verso 6. Está antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, verso 6. Vemos que Jehová no cambia. Él no cambia. Verso 3, 6. Hemos escuchado esto muy a menudo en las iglesias. Y se refieren a estas escrituras donde el Señor no cambia. Está hablando acerca de los diezmos y las ofrendas y su pueblo estaba robando. Y nosotros también volvemos a ver. Entonces, ese es otro mensaje, pero es algo que merece ser repetido. Si tú no mantienes las cosas frente de ti, en tus ojos, nosotros las ignoramos. Pero yo crecí en una casa legalista. Mis padres te decía, yo te doy $1, vas a poner 10 centavos en la ofrenda inmediatamente. Es tu diezmo, eso no te pertenece a ti. Nunca ha sido un tema en mí.
el que voy a diezmar o no, en 34 años nunca ha sido un problema. Yo no me presto de mi diezmo, no lo uso y yo lo voy a ahorrar. Nunca sucede eso en mi vida. Es algo totalmente establecido que vive en mí. Señor, ni siquiera veo eso. Cuando hago mi presupuesto, ni siquiera lo incluyo mi diezmo. Tú pagas impuestos antes de ver tu dinero. Entonces, esta es una oportunidad para darte a ti. Yo crecí en una casa legalista y era una obligación, pero mientras más revelación tengo acerca de Dios y qué es su voluntad, yo veo las oportunidades para sembrar semillas y ser obediente a lo que Dios va a hacer. Pero no estamos hablando de eso. Vayamos al capítulo 3, verso 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Él no cambia, no han sido destruidos. ¿Qué quiere decir eso? Yo he hecho un pacto con tu padre. Es la única razón por la que están con vida todavía. Si no hubiera hecho esa promesa a tu padre, estarías muerto ahora. Porque se han apartado de mí y han hecho cosas estúpidas. Y como yo no cambio, hijos de Jacob no han sido destruidos. Entonces, si Dios no cambia, nosotros tenemos que ser muy agradecidos. Señor, tú no has cambiado. Y yo también soy descendiente de Abraham. Entonces, acuérdate de eso. Acuérdate de eso. Pero la redención a través de Jesucristo, a través del plan de salvación, es mucho más grande que tenemos que lo que tenían ellos en el Antiguo Testamento. Ahora, continuemos. Él ve la restauración de la humanidad. Vayamos al Levítico del capítulo 1 al 7. No vamos a leerlo todos los 7 capítulos, pero lo que tú veas, tú lo puedes leer. Tú vas a ver que es el plan de Dios para redimir a su pueblo por la ley. Y si tú ves eso y tú vas viendo cada una de esas cosas, dice Señor, tengo que matar al toro y tengo que asegurarme de no comerme sus riñones, asegurarme que quito toda la grasa y poner este pedazo en el altar y tengo que asegurarme de poner la sangre aquí, tocar acá. Hay muchas cosas que hay que hacer. Es más fácil decir, Jesús, perdóname, porque he hecho cosas estúpidas y Señor, me arrepiento. Es más fácil hacer eso que hacer lo que está diciendo aquí en Levíticos. Ahora, lo que estamos entendiendo acerca de su carácter y acerca de la naturaleza de Dios desde el principio, Él deseó redimir al hombre. Él deseó sacar y traerlo otra vez al hombre a su intimidad y tener una relación íntima con él. Esta era la primera manera. Y continuó, porque las personas, yo te digo, las personas no eran disciplinadas para cumplir todo esto. Honestamente, ¿podrías hacer todas estas cosas? Sí, las puedes hacer. ¿Es posible? Sí. ¿Y por cuánto tiempo? Dice que la ley mata, pero el Espíritu vivifica. La ley estaba matando a muchas personas. Hijo, no deberías haber dicho eso. Yo no puedo hacer nada al respecto. Tienes que ir a las puertas de la ciudad y los ancianos te van a apedrear. La ley mataba a muchas personas. No había otra manera. Mataba a muchas personas. Pero Dios dice, no es el camino perfecto. No es la manera perfecta para hacerla. Y muchos sacrificios. Pero era tan restrictivo y tan represivo sobre las personas que no eran capaces de estar en relación porque estaban preocupados en hacer esto. En nuestras iglesias ahora tenemos que ser muy cuidadosos de no ser legalistas en el ministerio y apartamos así a las personas. Porque yo te digo esto ahora, en mi experiencia, evangelizando a las personas más difíciles de alcanzar, para traerlas al reino de Dios, son aquellas que han venido de un trasfondo legalista.